Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy vamos con la segunda parte del naturalista más famoso de toda la historia de los tiempos, de toda la historia de la humanidad, que no es nada más y nada menos que Charles Darwin. Ese hombre que escribió ese libro en 1859, que lo publicó, mejor dicho, en 1859, porque pasó como 13 años escribiéndolo, que se llama El origen de las especies. El origen de las especies cambió para siempre la mentalidad de los seres humanos, la mentalidad de la humanidad. La mayoría de los científicos y la mayoría de la gente común, por no decir toda la gente común, pensaba que las diferentes especies habían sido creadas de un golpe, o sea que de repente llegó Dios y dijo, vamos a hacer las palomitas, vamos a hacer los elefanticos, no, sino eso es lo que pensaba la mayoría de la humanidad. Y este señor Charles Darwin, junto con el otro personaje que también mencionamos en la primera parte de nuestro programa, Alfred Russel Wallace, demostraron que no es así, sino que todas las cosas se originan de un mismo ser, un mismo antecesor millones de años atrás. Y fíjense, cuando digo millones de años atrás, vamos con la primera dificultad de su teoría para esa época. Para esa época se pensaba que la Tierra tenía escasamente algunos miles de años. Vamos a decir, según la Biblia, 6 o 7 mil años, que era lo que la mayoría de la gente se creía, pero ya habían habido algunos científicos, como decir Buffon, que decía 180.000, otros que hablaban de algunos millones. Pero ustedes saben cuál es la verdad. Miren amigos, la Tierra tiene de edad 4.500 y algo de años, o sea, más de 4.500 millones de años. Si ponemos el tiempo en forma de la Torre Eiffel, la aparición de la humanidad, la Torre Eiffel tiene 300 metros de altura más o menos, la aparición de la humanidad es la última capita de pintura arriba de la Torre Eiffel. Y esa es una cosa muy importante para la teoría de Charles Darwin, que para ese proceso evolutivo se requiere de mucho tiempo. Charles Darwin pensaba y sugería que para que los procesos evolutivos que él defendía pues, se necesitaban 400 millones de años. Fíjense que se quedó cortico, pues menos de un 10% de lo que sabemos que es. ¿Cuál es la esencia de la teoría del origen de las especies? La esencia es, amigos míos, que no hay dos seres idénticos. Vamos a decir, en la variedad está el gusto. Una misma especie cuando se reproduce, ninguno de los hijos, por llamarlos de alguna forma, pues ninguno de los descendientes es idénticamente igual a los padres. Tienen diferencias, unas diferencias para un lado, otras para otro, unas más ventajosas y unas más desventajosas. ¿Y qué ocurre? Que con ese tamiz de 4.500 millones de años o de 400 millones de años, de lo que haya sido, con muchos millones de años, esas pequeñas diferencias, hay algunas que son mejores para sobrevivir y esos son los que sobreviven y los otros van desapareciendo. Entonces los que sobreviven se van transformando y así es que se originan las especies según Charles Darwin. Como le dije la vez pasada, en esa época ellos no conocían las leyes de la herencia, aunque por esa misma fecha el padre Mendel había hecho las leyes de Mendel, nadie le había prestado atención y no se le presta atención a las leyes de Mendel sino como 50 años más tarde. Ellos no sabían exactamente cómo era la genética y podemos decir que hasta hace relativamente poco que se descubrió el genoma humano y el ADN, no se tenía un conocimiento tan completo de esa ciencia. Pero bueno, vamos a hablar entonces de cómo fue que nuestro personaje de hoy, Charles Darwin, se inspira para llegar a esas conclusiones. Al igual, les repito, porque siempre hay que darle su justo valor a que Alfred Russel Wallace, que fue un científico de muy pocos recursos y que llegó a la misma conclusión al mismo tiempo que Charles Darwin, aunque no obtuvo el mismo crédito. Estamos hablando pues, de que a Charles Darwin el año de 1931 se le presenta la oportunidad de su vida, que es esa invitación que le hacen a su profesor Henslow para que asista al viaje del Beagle, que era un barco que le iba a dar la vuelta al mundo en 5 años. Y bueno, él al final termina yendo Darwin por diferentes razones. Él no puede ir, recomienda a otro, el otro no puede ir, entonces recomiendan a Darwin y Darwin se sube en el barco. Él iba básicamente como geólogo, porque el barco ya tenía un naturalista de apellido McCormick, pero al final ese naturalista abandona en Brasil y quedó Darwin como las dos ciencias, pues tanto la parte botánica, zoológica, como la geológica. Ellos se embarcan en ese barco, les voy a decir, el 27 de diciembre del año de 1831, un viaje de 5 años. El 27 de diciembre de 1831, amigos míos, esa es una época donde en Inglaterra pega el frío parejo. Y este muchacho jamás, Charles Darwin tenía 22 años, jamás se había montado en un barco.
Él cuando se sube en ese barco, las primeras semanas dicen que lo que hacía era estar en el chinchorro porque lo que daban eran vómitos y mareos y cosas. Les voy a decir también que Charles Darwin era un muchacho a los 22 años, como dirían las muchachas, como le he dicho muchas veces, alto, fuerte y hermoso. Era un muchacho, véanlo ahí, medía 1,80, era atlético, le gustaba la caza, el deporte, el campo. Y bueno, y ese muchachote es el que está en este barco mareándose. Hasta que van camino a Brasil, bueno, atraviesan el Océano Atlántico, llegan a Brasil y ahí viene el primer gran pleito de Charles Darwin con el comandante Fitzroy. Cuando llegan a Brasil, Charles Darwin se horroriza de que para esa época, ya estamos en el año 1832, todavía existía la esclavitud. Entonces, Darwin aquello le producía, pues como le puede producir a ustedes, a mí se les revolvía el estómago. Pero en cambio el capitán Fitzroy decía, bueno, esas son sus costumbres, esas son sus cosas y hay que respetarlas. Y además Fitzroy, el capitán, tenía otra visión de la vida. O sea, Charles Darwin era mucho más liberal. Y les recuerdo que una de las misiones de Darwin en este viaje era acompañar al capitán, o sea, ser una persona con la cual conversar, con la cual en los momentos de la comida lo acompañaban y compartían, y lo que hacen es pelear. El capitán se pone tan bravo con Darwin que lo bota del camarote y lo expulsa, que prácticamente Darwin estuvo pensando abandonar la expedición en ese momento después de aquel tremendo pleito. Pero afortunadamente para la ciencia se ponen de acuerdo, el capitán le pide disculpas y continúan el viaje. Pasan 2 sitios de Brasil y después llegan a lo que es Uruguay, llegan a Montevideo y a Argentina. En Argentina es una parte muy, muy importante de este viaje. Primero porque Darwin, él se mete tierra adentro, él cabalga tierra adentro por semanas y convive con los gauchos. Y él habla de los gauchos, amigos míos, como puede hablar alguna persona de sus héroes, por lo menos alguna persona de mi época, de aquellos personajes que nos deleitaban en las películas de El Lejano Oeste. Él habla de los gauchos como unos tipos que eran recios, muy generosos, que compartían la comida, pero él dice, pero igualito te acuchillan sin que les quede nada por dentro. Entonces, pero habla de ellos muy bien, como unos hombres muy fuertes, muy valientes, etcétera. Incluso les llama la atención aquello del voleo. Ustedes han visto los gauchos que tienen esas bolas con las que enlazan a los animales. Y le llama la atención y él trata de aprender, pero los gauchos se ríen de él porque él cuando usaba las boleadoras, por lo menos alguna vez, se volvió el mismo y que se quedó el mismo amarrado con las boleadoras. Pero disfrutó muchísimo de la vida en el campo con los barcos, con los gauchos. Él salía a cazar, él era un excelente cazador y cazaba, y la comida que cazaba, pues las presas que agarraba eran cocinadas en el barco y todo el mundo feliz. Era un personaje súper popular en ese barco cuya historia estamos contando, que es el Beagle, y que vamos a seguir hablando de él en la siguiente parte de nuestro programa.